Bueno, Ariana, te quería hacer una pregunta. Vamos a hablar del archivo y de la televisión pública, pero primero quería empezar por un tema más de actualidad, que es, está tratando en la Cámara de Senadores, pareciera que se va para atrás la ley Vázquez, o mejor dicho, la ley Batracio. Eh, ¿Qué se puede decir? ¿Qué puede decir usted de los medios públicos sobre esta ley? Y digamos, ¿qué tan draconiano sería una privatización y un remate de los medios públicos más que una privatización? Digamos, ¿qué pueden decir? ¿Qué se puede comentar sobre esta ley? Bueno, la verdad que para nosotros, o sea, en términos generales, como laburantes, la ley es regresiva en todos sus aspectos. Básicamente no tiene ni un solo artículo que beneficie al laburante promedio y básicamente es una ley que está pensada de punta a punta para enriquecer a unos pocos y para vender el país. O sea, no, creo que no hay ninguna duda al respecto. Eh, Sin embargo, en particular a los trabajadores de los medios públicos, así como de aerolíneas y otras empresas del Estado que están incluidas en el paquete de privatizaciones, nos afecta de manera particular. Eh, y bueno, la verdad que esto es una pelea muy grande la que estamos dando, porque formamos parte de este paquete de empresas que el Estado, bueno, que este gobierno quiere deshacerse, que quiere regalar, ¿no? Y nosotros sabemos y entendemos perfectamente que acá no se juega solamente, y te diría que no se juega directamente una cuestión presupuestaria ni de ahorrarse dinero el Estado, sino que tiene que ver directamente con un ataque a la soberanía, con un ataque a empresas que los trabajadores, en donde los trabajadores estamos organizados, donde los trabajadores tenemos derechos, tenemos un convenio de trabajo, eh, ya sea desde la comunicación, como son los medios públicos, que en particular entendemos que somos una pieza fundamental para garantizar el derecho a la información, y que eso es soberanía nacional. Sabemos que los medios públicos, si se privatizan, así como sucede en gran parte de los medios privados, la información se ata a intereses privados, eh, y eso es un retroceso enorme en la soberanía de un país, de una nación. Por eso es que esta ley realmente es muy regresiva. eh, y bueno, y estamos peleando fuertemente para que se caiga entera, para que los senadores voten en función de ese derecho que tiene el pueblo de informarse soberanamente, de comunicarse soberanamente, de poder subirse a un avión y trasladarse a cualquier punto del país en una aerolínea de bandera, en una aerolínea nacional, de poder explotar sus recursos naturales y que eso sea redituable y que esa riqueza sea eh, parte del patrimonio nacional y no que se lo lleven las grandes multinacionales. Y así, bueno, podemos nombrar un montón de los otros casos y de artículos que están incluidos en la ley, que son regresivos y que necesitamos que se caigan. Así que bueno, no sé, este es un paneo, por supuesto, es una opinión personal y además es parte de lo que venimos militando e impulsando como sindicato de trabajadores de prensa, que es el CIPREVA, que es donde estoy afiliada y bueno, donde formo parte. Sí, un tema importante es la cuestión de inclusive el remate de las tierras públicas donde están la sede de la Radio Nacional, la televisión pública y de las distintas repetidoras. Directamente no es solamente la venta, cosa que se viene en todos los 90, sino es la venta de las tierras públicas. Eso seguramente debe tener nombre y apellido. Sí, es muy probable. A ver, no hay información oficial, por supuesto, y en todo caso es lo que nosotros podemos especular, porque particularmente la TV pública ocupa un lugar muy, el edificio, digamos, el viejo ATC está en un barrio muy, muy caro, ¿no? Donde esas tierras cotizan alto. De todas formas, ahí hay todo un proceso legal detrás que honestamente desconozco, que no haría tan fácil, digamos, la venta de esas tierras. Lo mismo, y tampoco tengo idea qué pasaría en los territorios donde están Radio Nacional y toda la sede de Radio Nacional. Pero bueno, ahí lo importante es visibilizar que son hoy herramientas de comunicación y de conexión. O sea, Radio Nacional hoy sigue siendo una herramienta de comunicación y de llegada de la información a lugares donde no llega nadie más.
y esa es la lucha a dar, ¿no? Hay que defender esa herramienta que realmente sería un impacto muy grande para territorios que están súper desconectados de lo que es, digo, en general tenemos una mirada muy porteñocentrista para hablar de los medios, para hablar de la información, de qué es lo que se comunica y de cómo se comunica, y realmente en el resto de las provincias del país Radio Nacional ocupa un lugar fundamental, así como la TV pública, que llega a todo el país. Digo, el Mundial se pudo ver en cualquier parte del país gracias a la TV pública, gracias a esa señal. Y bueno, lo mismo pasa con Radio Nacional. Bueno, o el rol absolutamente educativo y pedagógico del Canal Encuentro. Sin duda, sin duda. Muchas generaciones, por suerte, se empiezan a formar ahí, empiezan, o sea, consumen, digo, el rol de samba, de paca paca, todo ese, y nosotros creemos que es un acervo cultural que hay que defender porque básicamente son las herramientas que supieron también llevar a las infancias otro tipo de contenido, otro tipo de educación, ¿no? Ir resignificando nuestra historia desde un lugar pedagógico, desde un lugar infantil, pero fuertemente pedagógico, y eso es fundamental. El rol de encuentro, bueno, yo soy profe de historia y la verdad que encuentro para mí fue una herramienta clave para hacer llegar a los pibes qué pedazos de nuestra historia se silencian, se cuentan como quieren, y bueno, nada. Para mí como profe siempre fue fundamental y creo que en general para la gran mayoría de la población, bueno, Yo, fueron yo, me- herramientas que hay que defender. yo quiero ser historiador, así que estamos de mi gremio. Bien, bien, bien. ¿Qué te iba a decir? En cuanto a esta cuestión, inclusive también se da como hace unos días, o hasta ayer o antes de ayer, se suspendieron todas las redes sociales y todas las no sé cómo se dice, las Sí, todos páginas, los canales digitales. todos los Sí. canales digitales de los medios públicos. El sindicato, ¿cuál es cuál es la estrategia, además de visibilizar en el Senado contra la ley base, que parecía que va a haber movilización de la CGT, la CTA, el día que se trate la ley en el Senado? Bueno, por supuesto que lo primero que hicimos fue denunciar lo que significa esto. Salió un comunicado oficial, antes de ayer fue, sí, a las 00 horas, que se pausaban todas las publicaciones en los medios digitales de Pública, Radio Nacional y todos contenidos públicos. Nos quitaron el acceso a las redes, las contraseñas de todos los canales de comunicación digital. Eh, y por supuesto que nosotros lo denunciamos como una censura porque bajo el pretexto de una reorganización, que de hecho muy cínicamente el comunicado habla de proceso de reorganización, lo cual para nosotros son dos palabras realmente muy simbólicas, no están elegidas al azar, eh, es, es una comunicación muy cínica la que intentaron hacer o la que hicieron. Y para nosotros esto es una clara actitud de censura, es un intento de avasallamiento y de empezar a apagar nuestras pantallas. Efectivamente es apagar una parte de nuestras pantallas, porque nosotros difundimos muchísimo, tenemos un desarrollo muy grande en términos de redes sociales, de YouTube, de llegada a través de nuestros medios digitales, y eso en algún punto para este gobierno es un peligro, y es un poco lo que creemos que están haciendo, avanzar en la censura, y bueno, como trabajadores y como sindicato salimos a denunciarlo, no vamos a permitir que esto continúe. Ayer hicimos, bueno, una asamblea y un ruidazo dentro del canal para demostrar nuestro descontento y en algún punto, bueno, se continúa, más que se inicia un proceso de lucha interno con las autoridades del canal, para que esto no siga sucediendo, para que nos devuelvan el acceso a las redes y a nuestra página web, porque básicamente atenta también contra nuestros puestos de trabajo, porque ahí hay una cantidad de compañeros que tenían esas tareas que hoy están imposibilitados de hacerlas. Eh, y bueno, nosotros creemos realmente que esto tiene que ver con una censura y no para nada con una cuestión real, genuina de eh, reestructurar, mejorar el área, pensar nuevas propuestas, porque básicamente creemos que eso se podría haber hecho con todas las redes abiertas, comunicando, siguiendo con nuestra rutina de trabajo,
Y por supuesto que como trabajadores estamos dispuestos a que eso se revise. Entendemos que cada gestión viene con una idea nueva de cómo se hace tele, de cómo se hace comunicación digital. Sin embargo, estas no son las formas y bueno, como sindicato lo salimos a denunciar y también las hacemos partícipe de esto a los senadores y a todos los legisladores en su totalidad, eh, bueno, de que nos ayuden a visibilizarlo y por supuesto también de que voten en contra de la privatización porque esto forma parte de este plan y eso está clarísimo. Que digamos que este gobierno no tiene un plan para tratar a los medios públicos, sino pareciera que tiene un ataque que va en contra inclusive de los propios intereses del gobierno, porque si el gobierno quisiera desplegar una política comunicacional, lo podría hacer a través de los medios públicos, porque mutati mutandi, lo que pasaba con el macrismo manejó los medios públicos, pero tenía una cantidad de medios privados a su favor. Este gobierno no parecería tener tantos medios privados a su favor. Digamos que el establishment mediático lo mira con mucho más recelo que al macrismo. Les convendría, los políticos, entre comillas, mantener a los medios públicos. Digo, parecería que este gobierno, mejor dicho, el presidente tiene como una especie así de sobresesgo ideológico muy patente. ¿Qué pensás de eso? Sí, sin duda, pienso lo mismo y en algún punto es bastante, se suma a la irracionalidad de lo que hicieron, que desde que asume esta gestión y desde que hay nuevas autoridades en los medios públicos, la censura ya se venía aplicando. Y básicamente los contenidos que salían a través de las pantallas, tanto al aire como de redes sociales y contenidos digitales, estaban también muy controladas por la nueva gestión. Básicamente, nosotros salimos también a denunciar que la censura había iniciado desde el primer momento que pusieron un pie en la TV pública y en Radio Nacional, porque los contenidos eran completamente controlados y censurados, costaba muchísimo poder cubrir una protesta o poder cubrir testimonios en la calle de gente que eh, opinaba libremente sobre el aumento de las tarifas de luz, de gas, de transporte. Entonces, la censura ya se venía realizando, ya venía existiendo, y básicamente la forma de comunicar la estaban controlando. Entonces es aún más irracional el planteo de cerrar y reestructurar porque básicamente igual estaba saliendo el contenido que ellos querían. Ahí nosotros tenemos algo muy en claro, que nuestra pelea como laburantes es sostener ese lugar abierto, es defender nuestros puestos de trabajo eh, y denunciar siempre que podamos la censura. Pero bueno, sabemos que la línea editorial no la marcan los trabajadores adentro de los medios públicos y la verdad que en algún punto no nos quedaba mucho por hacer más que denunciar y bueno, y también sostener ese espacio de trabajo que realmente es muy importante porque siempre que pudimos se fue a cubrir igualmente una manifestación, una protesta, el abrazo al Inca, la marcha universitaria, no como nos hubiera gustado, pero de todas formas, gracias a nosotros en algún punto se pudo sostener algún tipo de cobertura. Y bueno, mientras tanto salimos a denunciar que eso igualmente se estaba censurando, que igualmente las voces plurales, que era lo que en algún punto caracteriza y caracterizaba siempre a la TV pública, no se estaba pudiendo reflejar en nuestro contenido. Eh, y bueno, y efectivamente sí, creo que hay una torpeza por parte de este gobierno, que creo efectivamente que es irracional en casi todas sus políticas. Entonces, bueno, a veces es muy difícil de encontrarle una lógica. Justo yo yendo a tu condición de profesora de historia, ¿qué opinás o qué valor tenés? Porque hablamos del ataque al Canal Encuentro y a Paca Paca sobre la línea histórica que está en este gobierno. Parece que desempolva o vuelve a tomar la línea más, más arcaica, más mitrista liberal, pareciera este gobierno. ¿Qué opinas de esa, de cambiarle el salón de las mujeres y poner el salón de los peces y poner a Menem y a Mitre y a Rivadavia? Y la verdad que, bueno, no, es una discusión un poco, para mí, en los términos en los que los pone el gobierno, un poco estéril, porque eh, hay una reivindicación sesgadísima del liberalismo en particular, porque bueno, no sé, cualquier frase que agarres eh, descontextualizada de Alberdi, dudo mucho que pueda encajar con la política que lleva adelante este gobierno. Era un pensador Eh, brillante, el Verdi. exacto, para arrancar, para arrancar.
Después, bueno, después hay una reivindicación particular a algunos gobiernos que sí tienen más lógica, porque, bueno, reivindicar a Menem, y la verdad que tiene bastante lógica porque todas las políticas que está llevando adelante este gobierno no tienen nada de novedoso, que es algo que cre creo ahí que tenemos en algún punto una, no sé si autocrítica, pero sí una revisión como sociedad de cómo recuperamos y cómo leemos nuestra historia. Eh, digo, un presidente que reivindica a Thatcher, que habla bueno, de que el mercado se tiene que regular solo, de que hay que achicar el Estado, que lleva adelante procesos de privatización y despidos, no es nada novedoso, para nada novedoso. Y que para tantas generaciones y tantas personas eso resulte novedoso, habla mucho de cómo releemos la historia, de cómo eh, nos acercamos a esos procesos históricos de nuestro país que, bueno, marcaron, que sellaron épocas y que fracasaron rotundamente. Eh, pero bueno, sí, yo creo que hay ahí eso es una discusión, digo estéril porque realmente no se encuentra mucha coherencia a la hora de reivindicar próceres, ¿no? En este gobierno. Eh, pero bueno, nada, la verdad que no creo que a mí particularmente me deja de importar cuando no hay discusiones serias del otro lado, ¿no? A mí me interesa sentarme a discutir con una persona que reivindica la derecha desde un lugar, en todo caso, con información fehaciente, formado de verdad. El promedio del militante libertario no tiene idea dónde está parado. Digo, no se forman, no hay una discusión política seria, en general se forman a través de tweets. Entonces, bueno, estamos viviendo una etapa de nuestro proceso histórico bastante complejo en términos de cómo se construye ideología, pienso yo. Hablando puntualmente sobre Valverde, yo digo, hay que hacer una autocrítica en el campo popular, por ejemplo, de no tomar esos autores y regalarle a la derecha ciertos autores, a ciertas discursividades de la derecha, digamos. El caso de Alberti es uno, es el que han pensado el siglo argentino, no sé qué opinarás. Sí, 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 sí. A ver, pienso lo mismo. De todas formas, no creo que solamente tenga que ver con regalárselo a la derecha, sino con conocer más el pensamiento de Alberti. Eh, porque de Alberti, como de un montón de otros personajes que han hecho, que forman parte de las bases estructurales de esta nación. Como Sarmiento, eh, digamos. Perdón, ¿cómo? Como Sarmiento, digamos. Claro, sí, sí, bueno, sí. Digo, no, hay que sentarse a discutir sobre Sarmiento, sobre Mitre, sobre los proyectos de Nación de Roca. O sea, son discusiones súper interesantes, pero digo, en algún punto nos interesa a los que estudiamos historia, a los que nos sentamos a leer. Ahora, ¿cómo hacemos para que hablar de Alberdi desde una persona que aborrece el territorio nacional, que detesta el ser argentino, eh, no sea tan gratuito, ¿no? Digo, porque era, digo, para el que le interesa la historia, en todo caso se sienta a discutir con los que les interesa la historia. Ahora, ¿cómo hacemos para que eso trascienda? Y ahí es donde me parece que es clave que nosotros tengamos herramientas de comunicación y de educación que ¿no? trasciendan los que les interesa o a los que tienen la información ya más accesible o más a mano. Eh, pero bueno, sin duda pienso igual que sí, que muchas veces al no reivindicar determinados procesos históricos y no conocerlos, los regalamos con facilidad. Eso estoy de acuerdo. Digamos que inclusive creo que la comparación con Menem del actual gobierno es también, o sea, tienen similitudes en las políticas, pero digamos, en la forma personal, en el trato con los países extranjeros, en el trato con los periodistas, es completamente distinto, digamos, es absolutamente kitsch lo que estamos viviendo, la estética política, digamos, el Twitter de la hermana, que Sí, sí. mañana, o no sé si es hoy o mañana la presentación en Luna Par y va a tocar un diputado la guitarra y va a cantar el presidente, digamos, como que tiene como por momentos tonos de cierta comedia, entre comillas. No sé, como que es, viste que más decía la historia se pasa dos veces, como tragedia y como comedia. Digamos que esta es la comedia de los 90 para vos.
Sí, sí, es probable. A ver, no nos olvidemos que Menem en ese también tuvo ese costado de, también no, fuertemente, de espectacularización de la política, ¿no? De fusionar el mundo del show, de lo mediático, con un perfil sumamente carismáticos, nada, bueno, las fotos con los famosos, sus romances, digo, eh, hay algo de eso que creo que Milei retoma, pero me parece que también se resignifica a partir de las nuevas de estas nuevas derechas que eh, buscan construir más el show mediático, ¿no? Que la discusión política en sí, y me parece que yo tiendo a creer que el avance de las redes sociales, de cómo se involucra el mundo digital en nuestra vida política y social, permitió mucho eso, ¿no? O sea, las grandes figuras ahora se construyen a través de el tweet, de los paneles de televisión, de el video de TikTok con más viralización, es la figura de Trump, es la figura de Bolsonaro, es Milei en su máxima expresión. Eh, Eso, mi sensación es que hay reminiscencias de los 90 también en esa reivindicación del showman político, eh, que es nada, es completamente bizarro. A mí en esa parte me sale lo peor de mi irracionalidad y no, realmente no puedo creer cómo llegamos a votar a una persona de estas características, que llega a ser un show en el Luna Park, al parecer hoy a la noche, cantando una canción, presentando un libro, gastando fortuna en un show así, gastando millones en viajes al extranjero para defenestrar pueblos enteros, y mientras tanto, nada. Los argentinos surfeando como podemos una de las peores crisis de nuestra historia. Eh, Digamos, Realmente me sale lo peor. Lo peor de mí me saca para hacer una autocrítica se puede decir que el gobierno anterior, o sea, este gobierno tiene una épica, digamos, una épica kitsch, una épica que parece sacada de Zoolander, pero la épica del gobierno anterior fue absolutamente nula. El gobierno de Alberto fue nada de No, nada, sí, digamos, en cuanto a discurso. También esa autocrítica hay que hacerla de campo popular. ¿Qué opinas de eso? totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. A ver, no hace falta construir épica tuiteando o, bueno, haciendo shows en el Luna Park, ni besándose con la mayor imitadora de Cristina Kirchner. Me parece que la épica a ver, eh, hay ahí un proceso de retroceso en términos de identificación y de construcción simbólica muy grande que el peronismo ha sabido construir durante muchísimos años. Eh, el gobierno de Alberto creo que es, bueno, quizás la debacle de eso, ¿no? Como vienen caída desde quizá los últimos años del gobierno de Cristina. Eh, y pienso particularmente en esto que tiene que ver con empezar a pensar lo simbólico, y lo simbólico, me olvidé la palabra que usaste recién, pero bueno, lo Estético. Lo perdón, estético. ¿cómo? Lo estético. Claro, sí, lo estético, lo simbólico, la mística, ¿no? Toda la construcción identitaria completamente atada con lo material. Y la verdad que si vos tenés un 50% de la población bajo la línea de la pobreza, tenés un 40% del trabajador no registrado, tenés por primera vez en la historia muchísimos trabajadores en blanco empleados pobres, sin llegar a fin de mes. Y bueno, esa escisión es cada vez más grande. Entonces, lo simbólico ya no te alcanza. Eh, y me parece que eso empezó a pasar. Digo, no para ser simplista, esto es un debate muy largo, pero eh, me parece que empezamos a ver fuertemente que ya no alcanzaba eh, con la canción y el trapo, ¿no? Y la reivindicación de Vita Perón, si no había condiciones materiales distintas, que básicamente es la, la, la piedra angular del peronismo, eh, hacer que los laburantes vivan mejor. Cuando eso deja de pasar, me parece que lo simbólico eh, empieza a escasear o a ser insuficiente.
Esa sería pienso yo lo que empezó a pasar. También, digamos, lo decía lo estético lo poético, mejor dicho, en el caso de la cuarentena. La cuarentena salvó miles de vidas, pero digamos, fue como una especie de freebie, porque de alguna manera con lo que el gobierno quiso cuidar a la población, fue lo que la población terminó castigando en las elecciones de 2023, porque para los jóvenes, los menores de 25, el odio visceral hacia la cuarentena fue casi el elemento principal del voto a Javier Milei, digamos. Inclusive en esto, en el salvar las vidas, el gobierno no lo pudo capitalizar. No sé qué opinas de eso, sobre el tema de la cuarentena, la pandemia, y cómo ahí surgieron todos estos personajes, digamos, de las tinieblas de la sociedad. Sí, sí. Sí, yo creo que no lo supo capitalizar, pero a la vez, a ver, bajo ningún punto de vista quiero quedar como defensora del gobierno de Alberto, porque no lo soy. Sin embargo, me parece que es un fenómeno que pasó o sea, con todos los oficialismos en todas las partes del mundo. Gestionar la pandemia me parece que no le fue gratuito absolutamente a nadie, a ningún gobierno de los que estuvo al frente, de los que estuvieron al frente. Y me parece que en el gobierno de Alberto, la verdad que fue, no se pudo construir una épica a partir de eso porque nada después mejoró, ¿no? Porque además todo el resto de las políticas fueron en retroceso porque hablamos de un nivel de tibieza eh, absoluta en muchas de las políticas y medidas que tuvo que haber tomado a partir de eh, quizás de la salida de la pandemia, pero la verdad que yo, en términos muy personales y habiéndolo vivido también, por supuesto desde adentro, como todos los argentinos, yo reivindico la política que tuvo el gobierno de Alberto durante la pandemia. Digo, el problema es cómo uno podría haber construido otro relato a partir de eso. Y reivindico en términos de salud, en términos de reconstrucción de un sistema de salud que estaba devastado por el macrismo. Lo reivindico en términos de haber, bueno, nada, avanzado en la vacunación, digo, despuntando y bastante en avanzada con el resto de la región. Después me parece que son imperdonables las cosas que eh, terminó haciendo, la foto, el vacunatorio VIP, digo, todo eso que lamentablemente, mediáticamente y en un contexto en el que era muy difícil construir el relato de hay que quedarse adentro, 2 años adentro, y bueno, la verdad que fueron cagadas grandes, grandes que son imperdonables para lo que fue el contexto, ¿no? Mucha gente sufriendo, mucha gente sin poder socializar, eh, mucha gente cagada de hambre, porque el que no podía salir a laburar fue devastador. Eh, Nada, me parece que ahí hubo un quiebre, lamentablemente, porque aparte de lo mediático es mucho más fuerte eh, cuando te mandas ese tipo de cagadas. La verdad que yo en eso creo que ahí fue la gran falla, me parece. Pero después es reivindicable. Es una cagada que no podamos hoy decir, es reivindicable la política en general de salud que lleva adelante. Pasa Porque, que bueno, suena en términos polémico. económicos se puede decir, y eso coincido con Moreno, más allá de lo esperpéntico del personaje, en términos económicos el gobierno Macri y el gobierno de Alberto fueron bastante similares, los personajes que estuvieron en economía, digamos, la política de ajuste, el achicamiento del gasto público, la falta de deuda pública, digamos, también su vinculación con la bicicleta financiera, digamos, en términos económicos no fueron muy distintos, salvo que en el caso de Alberto hubo un aumento del gasto público en el año 2020, en la matriz económica de pensamiento de un Guzmán y de un Pergay, digamos. También esa autocrítica hay que hacerla. Sí, 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 sí. Eh, sí, me parece que uno, o sea, los efectos económicos de la pandemia no pueden pasar por alto igualmente. Es verdad que en términos de matriz y de propuesta, ni hablar del acuerdo con el fondo y de cómo se discutió eso, de cómo se reestructura la deuda, me parece que ahí hay o sea, comparto, digamos, no hay un perfil y una propuesta económica de salir de la crisis muy distinta. Eh,
Y bueno, justamente también eso le cuesta la vida a Alberto. O sea, en algún punto le cuesta la continuidad, le cuesta le cuesta el aval de Cristina, le cuesta el aval de todo su espacio político, le cuesta la cabeza a Guzmán, o sea, también. Sí. Así que en eso estoy de acuerdo. Digo que nosotros en general, creo, no terminamos de dimensionar los efectos económicos estructurales, no solo coyunturales y de ese periodo de la pandemia. O sea, no lo terminamos de, me parece, de dimensionar. De todas formas, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo creo que el quiebre fue la reestructuración de la deuda con el FMI. Me parece que fue, o no sé si el quiebre, pero digo, la demostración más clara de esto que decís. En donde, digamos, el ministro de Economía hace una defensa prácticamente del liberalismo económico, de la revisión de las tarifas cada 3 meses, de achicamiento del gasto público, de no aumentar impuestos a los ricos, digamos, donde, digamos, antes se claudica lo que el fondo pide, que es prácticamente el plan, lo que la propuesta económica de Patricia Bullrich, digamos, lo que es el fondo. Sí, y de venderlo como una victoria, que eso es aún peor, porque si en un contexto, de venderlo como una victoria, Alberto, porque bueno, digo, el perfil más liberal de Guzmán era visible. Ahora, que el presidente de la Nación venda como una victoria ese nivel de, sí, de ajuste y de reestructuración que implicaba la deuda, y la verdad que me parece que de las cosas más graves que termina siendo. Eh, Así que sí, sí, en eso acuerdo, y me parece que las consecuencias están a la vista. O sea, llegamos hasta acá también por eso. Y eso, eh, de eso hay que hacerse cargo, y eso explica mucho de lo que estamos viviendo hoy. Te hago las últimas dos preguntas. La penúltima sería, ¿cómo ves en la actualidad el gobierno? O sea, muchos dicen que el gobierno se cae en junio, que se dé en junio, julio. ¿Qué opinas de eso, de las lecturas que hay sobre este gobierno? No, la verdad que eh, en lo personal tengo miradas como a veces contradictorias. Me parece que no hay elementos todavía muy desarrollados para decir eh, este gobierno no dura más de un año o no pasa las legislativas. La verdad que no creo no creo yo tener los elementos, y me parece que no están tampoco desarrollados como para uno aseverarlo. Me parece que es preocupante el nivel de imagen positiva que todavía sigue teniendo Milei, que me parece fundamental que estos análisis los hagamos por fuera de nuestros microclimas, ya sea nuestras familias, nuestros amigos, o nuestros círculos de militancia o de confianza. Me parece que hay que salir de esas burbujas para pensar eh, qué le está pasando a la gente y cómo está viviendo la gente en los términos más amplios y plurales posible. Yo no veo todavía un descontento suficiente para pensar que este gobierno tiene poca vida. Eh, y me preocupa más y fundamentalmente la alternativa que le empezamos a ofrecer a la gente a este gobierno. Yo creo que este gobierno no tiene mucha vida, no tiene mínimamente más vida que los 4 años de gestión. Eh, pero me parece que nuestra preocupación fundamental tiene que estar en construir una alternativa, en mostrar a la gente otro camino, ya sea en primer lugar de resistencia y de lucha para que no arrase con todo, y después exigirle a las dirigencias que construyan otro tipo de propuesta de país. Y todavía eso no está sobre la mesa, hay internas. eh, uno como ciudadano de a pie siente que Sí, lo que pasa es que eh, todavía no hay, perdón, la unidad dentro del campo popular como para ir, para atacar de manera frontal a este gobierno. Digamos, la CGT no hace un paro por semana, por mes, o todavía no hay la suficiente rabia contra este gobierno para que se vuele por los aires. El tema es que el deterioro es tan grande que la velocidad del deterioro puede llevar antes de fin de año a algunas cosas preocupantes. Digo, este gobierno juega con los límites, a eso me refiero, con la sí, sustentación del sí, sistema. sí, 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 sin duda, sin duda. Pero digo, ahí no sé si tiene que ver estrictamente con
solamente con los sectores organizados, digo, desde las centrales sindicales como las organizaciones y demás, me parece que yo por lo menos todavía no siento un descontento masivo eh, que habilite o que lleve. De todas formas, me parece que es un poco más de tiempo también. Creo que es verdad lo que decís. Es- eh, eh, los procesos como de medidas regresivas son tan acelerados que quizás para los que estamos también más inmersos y conocemos y nos informamos, estamos todo el día bombardeados de información, tenemos la sensación de que este gobierno lleva 10 años en el poder, pero efectivamente no. Sin embargo, esas medidas son tan regresivas y avanzan tan rápido que posiblemente empecemos a ver los efectos o las consecuencias en poco tiempo. Pero bueno, en algún punto creo que ahí hay una derrota de discurso y cultural, porque realmente caló profundo en muchos sectores el hay que esperar, el hay una luz de esperanza. Se está haciendo algo distinto. Y vuelvo a lo primero a la primera parte de la charla. Hay para muchos sectores estas son políticas novedosas. Había que achicarse, estábamos gastando de más, ¿no? Todo ese discurso, pero cala en gente que día a día compra el pan para la mesa, ¿no? Que día a día ve si llega a comer las tres comidas digo, es profundo el cómo caló ese discurso. Entonces, lo cierto es que yo creo que esto no puede durar mucho más porque realmente las medidas son tan regresivas y porque realmente llegar a fin de mes y el ahorrista no está llegando a ahorrar, el que sale a comprar todos los días tampoco está llegando. Entonces, eh, mi escenario próximo es de un estallido lo más parecido a al 2001 que pudimos haber vivido algunos, o bueno, o lo más parecido a los últimos años de conflictividad alta. Pero bueno, realmente no sé cuánto le queda, cuánto dura, y me parece muy preocupante el discurso como caló. Sí, digamos, que los más jóvenes compren discurso tan antiestado, tan individualista más que tan antiestado. Eso es lo más preocupante, ¿no? Sin duda. Y ahí hay otra cosa más que me acabo de acordar, que es que algunos efectos del desmantelamiento del Estado que está haciendo este gobierno eh, todavía se amortiguan, no sé si está bien usada la palabra, eh, por la red de contención que significan las organizaciones sociales, el laburo que hacen los movimientos sociales en cada barrio, eh, pero de todas formas, ese desmantelamiento del Estado poco a poco se va a notar. El Estado presente en algún punto también significaba que vos tengas un comedor abierto, que vos tengas un asistente social en cada barrio, eh, que vos tengas una salita mínima, porque también estaba desmantelada, ¿no? Y también estaba vaciada de presupuesto, de herramientas, de medicamentos y demás. Pero eso poco a poco se va a notar. La cantidad de despidos en el Estado en tan poco tiempo es abismal. Es realmente histórica si nos ponemos a pensar en cómo eso son resortes que sostienen también el clima social, la paz social, ¿no? Y me parece que eso en un corto o mediano plazo lo vamos a empezar a sentir porque eso en algún punto forma parte de ese colchón que todavía este gobierno tiene, ¿no? Un colchón de cierta estabilidad y supervivencia de los sectores más marginados. Y con Eso yo eso, creo que se está... con eso dejo de grabar, pues se nos cae el Zoom.